Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Miren que son muchos, ¿eh? 27 menos yo, 26. Lo entendieron Profe, todo. una consulta. Dale. La clase pasado. Ah, perdón. No, no, la clase pasada no habíamos dicho que la corriente y el viento tenían sentido opuesto. ¿Quién? ¿La corriente y el Me viento? acuerdo que en un mapa lo estuvimos viendo. No. Sí. Lo que ocurre, vamos a verlo, perfecto, es que la corriente va cambiando de sentido. Voy a ver si puedo, esperá. Un segundo que voy a buscar el gráfico que necesito para mostrar eso. Ahí está. A ver. Grabar estamos grabando, ¿no es cierto? ¿Se ve el esquema Ekman y el transporte? Bueno, para no ir de nuevo a las diapositivas nuestras y mostrarles, todos son esquemas parecidos. La dirección del viento es la flecha gris, que está en el dibujo, en el esquema de la izquierda, que para cuando, como no van a, lo van a tener ustedes también en la clase anterior, ¿no? En el PDF de la clase anterior, fíjense que la corriente en superficie, el B0, tiene un ángulo respecto de la dirección del viento. En este caso es para el hemisferio norte porque está a la derecha, 45 grados a la derecha del viento. Y entonces lo que ocurre es que el vector, velocidad de la corriente, va disminuyendo su magnitud o su módulo y a la vez va rotando, ¿no? Lo que vos decís es que en algún punto, al final de la capa de Ekman, puede hacerse opuesto a la velocidad, a la dirección de la velocidad del viento, o al sentido, digamos, ¿no? Pero vos tenés que analizar, o sea, el viento va rotando, ¿está bien? ¿En qué momento llega a hacerse, puede hacerse cero también, y hasta puede hacerse opuesto a lo que tenía en superficie? O sea, lo que vos decís no está totalmente errado, pero no es totalmente cierto. La dirección de la corriente no tiene el sentido opuesto al viento, ¿sí? ¿Se entiende? No sé quién fue que preguntó. Sí, dijo que en el chat. Está en el chat, que puso que sí. Ah, sí, sí. Yo tengo una duda respecto a por qué se genera la diferencia de presión. Ok, la diferencia de presión se genera, vamos al otro entonces. La diferencia de presión se genera porque, si están viendo el gráfico, vamos a hacer una notate aquí, para que ustedes vean, por ahí no lo vieron, la pendiente, lo puse muy grande. Esperen un poquito que no encuentro la herramienta del... Ahí está. Una línea. Fíjense, si yo hago una línea aquí, ¿la ven la línea celeste? Acá, en el lado mar adentro, digamos, tengo una altura mayor, una altura de agua mayor que acá, por ejemplo. Se ve H1 y H2, le voy a poner acá H1 y acá H2. Bueno, el 2 no lo pude dibujar porque... ¿Se ve esta diferencia? Entonces,
por el equilibrio hidrostático, una columna de agua, ¿sí?, genera, en este nivel celeste que yo grafiqué, una presión que es ρ por G por H, ¿sí? Si la altura es mayor, si la altura de la columna de agua que tengo es mayor en el 1, en la posición offshore, que en la posición más onshore, más cerca de la costa, entonces la presión es mayor del lado offshore que del lado cercano a la costa. En el otro caso, en el que está abajo, cuando hay acumulación de agua en la región costera, entonces tengo un desnivel, tengo como un abultamiento de agua, acá como si fuese, esperen, voy a borrarlo esto. Vamos a hacer una cosa así, bien exagerada, como que acá el agua está más alta y acá más baja. La superficie del mar, y acá está más alto, y acá está más bajo. ¿Se ve? Entonces, ese desnivel es el que produce el gradiente de presión, ¿se entiende? Jessica, perfecto, perfecto, genial. Voy a borrar todos los drawings, a ver. Muy bien. ¿Alguien más necesita preguntar algo? Sin miedo, chicos, ¿eh? Que acá no hay ningún Einstein. Ni yo ni nadie. Ni acá Einstein. Me gusta decir que las rosas sin espinas no existen, ¿eh? La perfección está en el cielo para mí. Así que dele nomás, el que quiera preguntar, que pregunte. Profe, quedó una en el chat, A ver, una gracias. pregunta. Dice, no terminé de entender muy bien cómo puedo ver para dónde es el movimiento. Perfecto. Muy bien, Amparo. Muy bien. Hay formas diferentes de un poco hacerse a la idea de para dónde es el movimiento. Una de las maneras es pensar hacia dónde es en realidad es matemática pura, el gradiente apunta en la dirección, digamos, opuesta a lo que es la fuerza. El gradiente apunta de bajas presiones a altas. Entonces acá, un meteorólogo podría decirte, bueno, yo me acuerdo que pienso en la dirección del gradiente, o mejor dicho, en el sentido con el que apunta el gradiente de presión. El gradiente de presión apunta de bajas a altas. La fuerza gradiente de presión es opuesta al gradiente, apunta al revés, de altas a bajas. ¿Sí? Ahí sacás cuál es el sentido, cuál es el sentido de FP, o sea, esta flecha negra. Siempre lo que hace Coriolis es poner a eso, digamos, le va desviando el movimiento. O sea que si yo pienso que una pelotita, yo les decía cuando veíamos lo de fuerza gradiente de presión, cuando veíamos geostrofía, a mí me gusta pensarlo porque me parece que con los años y la experiencia me ha dicho que está bueno para que ustedes lo recuerden así. Una pelotita de tenis la coloco aquí en la parte de la pendiente alta y la dejo caer por gravedad, va a caer desde la parte, en el caso del gráfico de arriba, desde la parte offshore hacia la parte que está cerca de la costa. En el momento que esa pelotita empieza a caer, ¿se acuerdan que para que hubiera geostrofía tenía que haber movimiento? Si no hay velocidad, ¿no? Y teníamos que estar en otra latitud que no fuera el Ecuador para que la fuerza de Coriolis sea distinta de cero. Pero básicamente en un hemisferio y en otro el signo cambia de hacia dónde lo desvía. Entonces, si esta empieza a caer y estoy en el hemisferio sur te desvía hacia la izquierda. Por lo tanto, voy a hacer un dibujito acá, a ver si puedo, que soy muy mala para los dibujos. A ver, esto me va a hacer un punto, ¿no? Si yo tengo una pelotita acá, que empieza a caer hacia allá,
qué bruta la flecha que hice. Y el movimiento empieza así, pero la fuerza de Coriolis me desvía hacia la izquierda, la corriente termina saliendo del papel. Si yo tengo mi pelotita de tenis acá, y por gravedad esta pelotita tiende a caer hacia donde indica la flecha violeta que estoy haciendo, y estoy en el hemisferio sur, entonces lo que está haciendo Coriolis es desviarme hacia la izquierda del movimiento inicial. El movimiento inicial era en este sentido, en el sentido que le fuerza, digamos, que le provoca la fuerza gradiente de presión. La fuerza gradiente de presión tiende a tirar la parcela hacia el mar adentro, y la fuerza de Coriolis tiende a desviar ese movimiento hacia la izquierda, en el hemisferio sur. Como estoy en el hemisferio sur, la izquierda es meterse adentro del plano del pizarrón. ¿Se entendió? ¿Amparo? Sipi. Bueno, genial. Gracias por preguntar, porque a veces no todo el mundo se anima a preguntar, y por ahí estas son cosas que se van a ver, que van a haber terminado de cursar, van a ser oceanógrafos recibidos, y alguien le dice, che, ¿cómo era la fuerza de gradiente de presión? Y empiezan así, para la izquierda, para la derecha, es un poco Coriolis, que era, bueno. Salvo que los que trabajan con esto todo el tiempo, ¿no? Los meteorólogos, pronosticadores, en fin, trabajan todo el tiempo con esto, y entonces lo tienen como muy claro, pero no todo el mundo trabaja todo el tiempo con esto, y entonces hay que tener alguna regla como para acordarse. Muy bien, entonces podemos seguir, vamos a borrar todo, clear all drawings, y vamos a continuar con esta otra, la diapositiva 11. Entonces, evidencias del upwelling ecuatorial. Hasta ahí vimos upwelling costero, pero yo ya algo les había mostrado del upwelling ecuatorial cuando vimos ese mapa, creo que era el último de la... Déjenme que lo busque, porque a ver si capaz que está acá de nuevo. No. Déjenme que busque un segundo el mapa al que me refería hoy cuando empecé este. Perfecto, entré justo en este. ¿Qué pasó? Es la última. Ahí se los comparto, porque como no lo hice el share. ¿Se acuerdan de este mapa? Viento y corrientes en la capa superior. Entonces, acá decíamos, bueno, la tensión del viento, que ahora ya sabemos quién era, ese tau, coeficiente de arrastre por velocidad del viento al cuadrado, al cubo, a la cuarta, no sé, se parametriza por la densidad del aire. Ese tau, tensión del viento de superficie, está dibujado en rojo en este mapa. Y la velocidad ageostrófica a 15 metros, ahí sí es como lo que preguntaba, no me acuerdo si fue Valentina o quién, la velocidad de Ekman es opuesta a la velocidad del viento, o a la velocidad del viento. Tenés que decirme a qué profundidad. A 15 metros no es opuesta. En la base de la capa de Ekman puede ser 0, o podría llegar a ser opuesta un poco más abajo, ¿sí? Más profundo. Pero bueno, acá está dibujada la velocidad ageostrófica, o en este caso la velocidad de Ekman, a 15 metros de profundidad. Quiere decir que desde ahí va a seguir rotando, está como en un instante en el medio de esa espiral, ¿está bien? Cuando yo analice el transporte de Ekman, el transporte es perpendicular, 90 grados a la izquierda en el hemisferio sur y 90 grados a la derecha en el hemisferio norte, de la tensión del viento, o de la dirección de la velocidad, que vendría a ser lo mismo, la tensión está en la misma dirección y sentido. Entonces, este mapa lo que muestra es, en flechas azules o violetitas, que el viento, digamos, empuja la superficie del agua
en la superficie de contacto aire-atmósfera con la flecha roja, pero en realidad, en la columna de agua, el agua se está moviendo para otro lado, está rotando. Y cuando uno hace el integral de las velocidades y analiza el transporte, ya no importa la viscosidad, ese valor es independiente de la viscosidad, es dependiente del tau, y está empujando el agua, está haciendo que el agua sea transportada a la izquierda de la dirección del viento en el hemisferio sur y a la derecha en el hemisferio norte. Quiere decir que en toda la región ecuatorial, justo no hay Coriolis, pero un poquito al norte y un poquito al sur, hay lo que analizábamos el otro día, hay divergencia en superficie, porque en los primeros metros, en la capa de Ekman, el agua se está moviendo, está siendo transportada hacia el norte, en el hemisferio norte, y hacia el sur en el hemisferio sur, o sea, desde el Ecuador hacia los polos en ambos casos. Y eso va a generar una divergencia en la superficie, en la capa de Ekman. Si el agua se está moviendo hacia los polos, en algún momento tendrá que bajar, ¿no? En algún momento tendrá que se acumulará agua en otro lado y habrá downwelling, pero claramente acá hay afloramiento. Y este afloramiento, producto de la divergencia de superficie, no es el afloramiento costero que veíamos antes, sino que se llama afloramiento o upwelling ecuatorial. Tengo que ir acá. No sé si les compartí esto. Entonces seguimos ahora sí con el mapa que dice evidencias de upwelling ecuatorial, y ya vieron por qué se produce. Cuando uno mira una imagen satelital que es un composite, ¿no? No es una imagen de un día ni de una pasada, sino que me dice que la conexión está inestable. ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien, no? Se corta a veces un Ah, poquito, pero se escucha igual, se entiende. bueno, voy a Pero tratar de sí anda hablar un poquito trabado. lento y claro. A ver qué me dicen acá en el chat. Un poco cortado, dice Bautista. Bueno. Bueno. Entonces, en este mapa, que es un composite, les decía, es un mapa, es una imagen promedio de verano, del 2018 al 2019, o sea, son 2 años completos de imágenes diarias del satélite Aquamodis, con una resolución de 4 kilómetros, ya esto lo veremos, si alguno viene a cursar oceanografía satelital con Martín Saraceno y conmigo, aprenderán más de imágenes satelitales y de aplicaciones oceanográficas de satélites. Pero lo que les quiero mostrar es que este es un mapa de clorofila, de concentración de clorofila, como los que habíamos visto al principio, y se puede ver, ¿se acuerdan que los colores verdes, amarillos, naranjas y rojos era donde hay más presencia de fitoplancton? La clorofila satelital es un indicador de biomasa de fitoplancton, o sea que donde hay más clorofila hay más biomasa. No sabemos bien cuáles son los organismos que están, pero sabemos que ahí hay organismos unicelulares, marinos, fitoplancton, que son la base de la cadena trófica. Y fíjense lo que pasa en el Pacífico ecuatorial, ¿no? O sea, el Pacífico central, el Pacífico norte, el Pacífico sur, bueno, el Pacífico sur es re pobre, es un desierto total y completo. Esos valores violetas son los valores más bajos que hay en todo el globo. Estos valores violetas que estoy indicando acá, en el Pacífico sur. Ahora, en el Ecuador hay una línea muy clara, de color verde agua, que es la que está mostrando toda la región de surgencia. No es una línea de afloramiento, no es que es una línea, sino que hay toda una dinámica ecuatorial ahí, que la clorofila la marca, es un indicador de un poco de lo que está pasando en la superficie. Son las imágenes satelitales te muestran lo que pasa en superficie. Un poquito puede penetrar, en el caso de la
de la temperatura no, pero en el caso de la clorofila hay un poquito de penetración, pero son los primeros metros. Y entonces se ve una línea en el Pacífico ecuatorial claramente que muestra que la clorofila aumenta, y eso de alguna manera es indicativo, no es directo, pero es indirectamente una señal de que hay afloramiento de aguas más frías y más ricas en nutrientes. ¿Por qué? Porque cualquier poquito de fitoplancton que hubiera estaría consumiendo los nutrientes de la capa superficial, y entonces el afloramiento, lo importante que tiene para la biología, y acá los biólogos, este es un tema súper interesante para los biólogos, el afloramiento, tanto costero como regional o ecuatorial, implica indirectamente cómo la física pone a disponibilidad, la física y la química, ¿no? Ponen a disponibilidad de la biología esos nutrientes para que el fitoplancton los pueda utilizar y desarrollarse. Entonces, si entendieron, me van a preguntar seguramente por qué en el Atlántico no se ve tan claro y por qué en el Índico se ve solamente del lado, en el Índico occidental y no en el oriental, ¿no? En el oeste y no en el este. Esos son detalles de la física de la circulación de cada una de las cuencas. Claramente el Pacífico es muy ancho, tiene una extensión mucho, mucho mayor que el Atlántico, y se puede ver esa señal. En el Atlántico, fíjense que hay muchas nubes, lo que está en negro son píxeles que están marcados porque hay nubes o hay datos malos. Entonces, a lo largo de 2 años de promedio no pudieron resolver esos píxeles que están en negro. Quiere decir que con 2 años de datos no pudieron rellenar esos datos malos, digamos. También puede ser en la región de los vientos del Sahara, también puede ser por presencia de, para los geólogos les va a gustar esto, de polvos que vienen desde la parte continental y se depositan en el océano. Esto hace que el algoritmo de clorofila, con el que se calcula la clorofila, falle, y puede ser entonces que sea un píxel que sea muy nublado o que tenga algún detalle, algún problema respecto de la estimación de la clorofila, porque el algoritmo no está funcionando del todo bien en esa región. O por presencia de nubes. Por cualquier cosa que el dato sea malo, si el dato es malo todo el tiempo y no se puede obtener un valor, entonces queda negro en una imagen de este tipo. Bueno, bajamos. Ahí está el nombre de la imagen si ustedes la quieren buscar. Estos son los nombres de las imágenes satelitales, ¿ven? Tiene una A por el sensor, MODIS, 2018 es el año, 355 es el día, 2019 a 0,79. Este es un promedio entre el día 355, no es todo el año 18, es desde el día juliano 355 hasta el día juliano 0,79 del año siguiente. Perdón, es de verano, es de ese verano nada más. Yo dije 2 años, no. Claro, con 2 años debieran haber desaparecido los píxeles negros. Es el verano 2018-2019, ¿sí? O sea, es diciembre, enero, febrero. O desde el día 355. ¿Saben lo que es día juliano? No. Día juliano es cuando uno empieza a contar. El 1 de enero es el día 1, el 2 de enero es el día 2, y así secuencialmente, hasta el último día del año, que puede ser 365 o 366 si es un año bisiesto. Entonces el número 355 se corresponde con un día del año, el número 079. Si ustedes tuvieran que cambiar todo el tiempo para todo lo que es algoritmos y computación, es un drama si uno tiene que nombrar a las imágenes para después promediarlas como, qué sé yo, 1 de diciembre del año 2018. Entonces uno lo numera con un día juliano, con un número que vaya aumentando secuencialmente, que no importe que cambie el mes.
o que cambie el año. En este caso sí, acá cambia el año porque hay veces que el día juliano es una suma, no importa que cambie el año. Cuando uno hace, tiene que retratar con programas computacionales y va haciendo, por ejemplo, promedios o estadísticas con imágenes que son correspondientes a días, semanas, meses, años. Tiene que tener una buena nomenclatura para que los programas vayan tomando esos archivos de manera secuencial y no cambien porque, por ejemplo, si yo empiezo el 1 y termino el 365, cuando me cambió el año, empieza en 1 de nuevo. Bueno, eso tengo que, mi programa tiene que, el programa que tome esa información y quiera hacer algo con ella, tiene que saber a priori que cuando cambia cuando termina el 365 o 366 se terminó un año, empieza otro, ¿no? Y si no, puede hacerse en forma secuencial. Muy bien. Nosotros vimos la divergencia en la capa de Ekman. Vamos a ver primero la divergencia. Pasa que acá en la flecha, hay alguna flecha que está mal acá, me parece, yo no me acuerdo. Vamos a la que dice divergencia en la capa de Ekman. Tenemos, no, a ver, esperen un poquito. Entre latitudes medias y los oestes, entre el Ecuador y los alisios. Acá hay algo que está mal, ¿no? Déjenme pensar. No, entre los alisios y los oestes está bien, es convergencia. Déjenme un segundo. Ah, no. Bueno, la divergencia ecuatorial ya está. Esto es en el resto del... Está bien, ya entendí, no me acordaba. Fíjense, la línea en el mapita de arriba a la izquierda, estamos en la de convergencia en la capa de Ekman, diapositiva número 12. En el mapita de la izquierda tienen el ojo donde nos tenemos que parar para mirar, para entender este gráfico. Si yo me paro donde está el ojo y miro hacia el Pacífico, o sea, me paro en las costas chilenas o peruanas y miro hacia el Pacífico, tengo los alisios que entran a la derecha del papel. El viento alisio es del este, ¿no? Entonces, en realidad la componente zonal es del este. Entonces, tengo aquí lo voy a hacer con esto. Tengo acá en violeta los vientos alisios, son estos. Miro desde, mi ojo está acá, miro así, tuc, y el viento alisio tiene una cruz porque entra al papel. ¿Se entendió? Muy bien. Del otro lado, a la izquierda de donde estoy yo parado, tengo los oestes de latitudes medias, o sea que el viento es una flecha que sale del pizarrón. ¿Qué hace eso? Piensen en Ekman. ¿Qué pasa en la capa de Ekman? El transporte en la capa de Ekman, estoy en el hemisferio sur, es a la izquierda de la dirección del viento, y entonces viene aquí la flecha que está como la roja, esta que estoy dibujando encima. ¿Sí? El transporte es hacia la izquierda en el esquema que tenemos acá abajo. ¿Qué pasa con los oestes? Bueno, los oestes vienen hacia América del Sur, ¿sí? Y el transporte es hacia la izquierda, porque estoy en el hemisferio sur. Entonces, tengo la otra flecha roja. ¿Qué ocurre acá, en esta región de acá, en la capa de Ekman? En esta zona en el centro entre los alisios y los oestes. Hay convergencia, al revés que lo que pasaba en el Ecuador. Entonces, donde hay convergencia hay hundimiento.
Esperen que voy a cambiar acá esto. A ver, esto era, ahí. Voy a borrar los dibujitos. Si me voy a la capa más profunda, no, perdón, sigo en la misma, hay hundimiento. La convergencia, ahora sí, hacemos lo mismo que en el otro caso. La convergencia hace que haya apilamiento de agua en el centro. ¿Sí? Y por lo tanto, si yo analizo en este nivel, que está la rectita negra esta, voy a tener mayor presión en el centro, alta, como dicen los meteorólogos, y voy a tener menor presión en las regiones donde están soplando los alisios y donde están soplando los oestes. Entonces ahí se va a generar un gradiente de presión que apunta de bajas a altas, pero la fuerza gradiente de presión apunta de altas a bajas. Es la flecha negra que tenemos en los dos casos, esta y esta. ¿Hacia dónde va a ir la pelotita? Vamos a hacer una pelotita verde. La pelotita la pongo acá, va a caer para acá y va a caer para acá. ¿No es cierto? Porque esta es la región la zona más alta. Entonces, en el centro va a haber hundimiento, porque me está fallando la conexión en el centro va a haber hundimiento, ¿sí? O downwelling, porque hay convergencia. Y en estas zonas, donde tengo los máximos vientos, tanto alisios como oestes, voy a tener, debido al gradiente de presión, una corriente en balance geostrófico, o en equilibrio geostrófico. La pelotita va a ir hacia la izquierda, en el caso de que estoy desde la zona de alta, estoy bajando por la pendiente, y entonces, como estoy en el hemisferio sur, me desvía hacia la izquierda, quiere decir que la corriente sale, lo voy a hacer con otro color, está ya en negro, sale, ¿no? Sale del papel. Y tiene la misma dirección, si la dibujo con un puntito, tiene la misma dirección que los vientos del oeste. En el otro caso, donde están los alisios, la pelotita, ay, no, esto es una flecha. La pelotita cae hacia la parte hacia la parte ecuatorial, digamos, hacia donde están los alisios, y entonces es desviada hacia la izquierda, por lo tanto, entra hacia la izquierda, entra al plano del papel, y sería esta flecha. ¿Por qué? Porque se establece un gradiente de presión que va de bajas a altas, una fuerza gradiente de presión, que es esta que está dibujada acá, y Coriolis, una vez que el movimiento comenzó, desvía el movimiento hacia la izquierda, que es entrando al plano del papel. Entonces lo que esto está mostrando es que eso mismo que habíamos visto para la región costera, pasa también en el medio del mar, donde el océano está como una montaña, está alto, ¿sí? Voy a tener lo mismo que un centro de alta presión. Espera un poquito. Esperen un segundito, por favor. Espera. Pobre vieja. Bueno, seguimos. ¿Dónde estábamos? Share screen. Bueno.
Entonces, lo que quieren mostrar estos gráficos, básicamente, es que en la capa de Ekman se establece, ¿no?, que hay un transporte 90 grados a la izquierda de la dirección del viento. Eso ocurre en la capa de Ekman, y a la vez hay un movimiento, hay una velocidad geostrófica asociada por la aparición de los gradientes de presión, o sea, porque se genera una pendiente, ¿cierto?, en la superficie libre del mar, que provoca una corriente geostrófica, o sea, un gradiente de presión asociado a una corriente que está en equilibrio geostrófico. La fuerza gradiente de presión se opone en el equilibrio de la fuerza de Coriolis. Coriolis no hace más que, no cambia el vector de velocidad, sino que va desviando esa fuerza hasta ponerla, una vez que está en equilibrio, a la izquierda, 90 grados, otra vez a la izquierda de la dirección del viento. Perdón. De la izquierda de la dirección de la fuerza gradiente de presión. Entonces, termina siendo igual que como lo veíamos en la costa. La velocidad geostrófica termina siendo paralela al viento, y en el mismo sentido. Si el viento es el viento alisio, entonces acá se repite, la velocidad geostrófica U sub G, termina siendo, si la hubiera dibujado, en vez de como en 3 dimensiones horrible, con una flechita, o con una punta de flecha, o con una cruz, hubiese sido con una cruz, igual que la de arriba. Y en la de la izquierda, si hubiese tenido que dibujarla igual, entonces hubiera dibujado la punta de la flecha, ¿sí? ¿Se entendió eso? Vamos a la otra. Fíjese dónde era esto, dónde pasaba eso. Aquí, quiere decir que este centro, esta acumulación de agua, esa montaña de agua, ocurre acá, en las latitudes entre los alisios y los oestes. Ahora, si me voy más al sur, si me voy a la región que está entre los oestes y los estes polares, o subpolares, entre los oestes latitudes medias y los estes subpolares, vemos qué pasa. Lo que está mal es la flecha esta, ¿ven? Que les digo, esta flecha naranja, donde dice convergencia, y acá dice divergencia, y las dos flechas están en el mismo sentido. Esa flecha está mal. Ya el año pasado me pasó y no la cambié porque este es el mismo PDF que había generado el año pasado. Discúlpenme. Entonces, no le den bolilla a esta flecha. Lo que sí vamos a hacer es el mismo análisis. Ahora me paro mirando con el ojo donde lo puse acá a la izquierda del mapa, o sea, ahora estoy mirando desde el Pacífico hacia Sudamérica. ¿Sí? El ojo está del otro lado. Entonces tengo los vientos oestes, son estos que entran a la izquierda del esquema, y los estes de latitudes subpolares son los que salen del plano de la hoja o de la pantalla a la derecha del esquema. Las flechas rojas siguen siendo el transporte de Ekman en la capa de Ekman. Entonces, como estoy en el hemisferio sur, es siempre a la izquierda el transporte, 90 grados a la izquierda del viento, por lo tanto, si voy hacia adentro con los oestes, hacia la izquierda es esta flecha. Esta flecha. ¿Por qué no me dibuja esto? Perdón, ¿eh? Bueno. A la izquierda de la dirección de este viento, que es que entra al papel. Cuando el viento sale del papel o sale de la pantalla, entonces me voy hacia el otro lado. A la izquierda sería esta que tenemos acá. ¿Sí? En el gráfico de abajo, o sea, por lo tanto, tengo una divergencia acá en el medio. Si tengo divergencia, voy a tener afloramiento acá, afloramiento. Como era en el Ecuador. ¿Sí? Eso es lo que está cambiando, esto es lo que está mal.
En la otra, en la convergencia, hay hundimiento. Ah, perdón, que el afloramiento me quedó. Ay, voy a marear. Acá hay hundimiento, esta flecha está bien, pero en el caso de la diapositiva de abajo, en la flecha amarilla esta es de surgencia, tiene que ir para arriba, ¿sí? Esta es la que, pónganle a esta, anótense que esta está al revés. Aquí está bien. Entonces, muy bien. Como hay divergencia, hay un déficit de agua aquí. La superficie libre del mar lo que hace es hundirse. Y por eso, por ese déficit, es que hay upwelling en el centro, o afloramiento. Ahora, ¿qué pasa si yo analizo ahora en un nivel aquí? ¿Qué pasa con la presión? Acá y acá, o sea, ¿qué es acá y acá cuando lo grabamos? En la parte, digamos, de la región de los vientos del este subpolares, tengo el nivel del agua más abultado, digamos, o sea que tengo una columna de agua mayor, por lo tanto, acá voy a tener las altas presiones y acá las bajas presiones. Entonces, donde tengo las altas presiones, donde tengo las bajas presiones, el gradiente va hacia de bajas a altas, la fuerza gradiente de presión va al revés, y como estoy en el hemisferio sur, la velocidad geostrófica asociada a este gradiente de presión es a la izquierda, 90 grados a la izquierda, si quieren, de la fuerza gradiente de presión, o dejando las altas presiones a la izquierda. Fíjense, esta flecha U sale como el viento, ¿no?, del papel. Quiere decir que la alta presión, yo moví la figura, quiere decir que la alta presión queda a la izquierda de la velocidad U, velocidad geostrófica. ¿Profe? Sí. Soy Cecilia, ¿cómo estás? Hola, Ceci. ¿Cómo va? A mí me queda muy claro con el ejemplo de la pelotita, el tema de para dónde apunta el viento con el desvío, ¿no? Pero Sí. cuando tenés el gráfico de la capa de Ekman, por ejemplo, en esta que tenés acá, tenés los estes subpolares. Si yo me paro, digamos, mirando para el lado del sentido de la flecha y me muevo si desvío hacia la izquierda, me da como que entra. No entiendo, ahí no me cierra. Para ver, ¿me paro a dónde? ¿En los estes subpolares? Claro, porque yo entiendo que esa divergencia genera ese hundimiento, esa baja presión, ¿no? Sí. Y después pienso con la pelotita y me cierra, pero cuando la capa de Ekman está anterior, digamos, antes de que se haga, digamos, la baja presión, vos igual ponés el viento saliendo en la parte de los estes subpolares y entrando en la parte de las latitudes medias en los oestes. Y ahí Sí. es donde no me cierra tanto, porque si yo miro, ay, perdón el ruido, estoy en la terraza con los chicos jugando acá. No pasa nada. Acá alguien está entrando a la casa también, no sé quién, pero va a aparecer alguien en cualquier momento. Vivo Sí. en una esquina muy ruidosa, cuarentena y todo. Bueno, entonces si yo miro los estes, si yo pienso en el este y lo desvío hacia la izquierda, me da como que entra, ¿no? Eso es lo que no me cierra, como... Mira, parate acá, a ver, Cecilia, cuando Sí. tengo la capa de Ekman todavía no se generó el gradiente de presión. Claro, está bien. ¿No? Con el viento constante, lo que hace el transporte de Ekman es acumular agua contra la Antártida. Si yo me paro en el mapita, ¿sí?, y veo los estes, fíjense, en vez de poner el ojo
mirando de frente, pongan el ojo como estaba antes. Ah, Y olvídense de este mapa. claro, los estes. Y olviden de este esquema. Entonces, Claro. los estes van digamos, alejándose de América del Sur. El transporte de Ekman es hacia la izquierda, por lo tanto, es hacia la costa, Claro. hacia la Antártida. Y lo que está haciendo es acumular Claro, me agua confunde el contra el esquema. continente. Claro, tenés razón. Entonces, Claro, me tienen que confundía. pensar, primero tiene que existir un viento constante, forzando en superficie, eso genera el balance de Ekman. Después de eso, entonces, hay una acumulación o un déficit, y entonces, en donde está la acumulación, o donde está el déficit, ¿no? Voy a generar esos gradientes de presión, y ahí va a aparecer la velocidad geostrófica en el mar, para resolver eso, para poner en equilibrio ese desbalance. Está bien, perfecto. Me confundía que en los estes subpolares la flecha era un viento del oeste, por decirlo de una manera. No sé si se entiende mi. Pero Bueno, por igual eso no quiero meter- por eso yo lo puse bien claro acá donde está el ojo. Claro, está bien. Porque tenés era razón. confuso, o sea, yo tenía estas diapositivas, las había heredado de Piola cuando daba clase, y era difícil entender la de arriba y la de abajo juntas. Y es que el ojo con el que estás mirando cambia de lugar. En este caso, por eso puse el ojo acá, ¿ves? Cuando vos te parás, estás mirando los oestes que entran a la izquierda y los estes que salen a la derecha. Claro. Eso es lo que te confundió, porque vos estás Claro. acostumbrada a verlo al revés. Sí. Entonces uno se No, confunde. está bien, Por está eso bien. es importante, primero que piensen que los dos Ok. dibujitos, en las dos diapositivas, ¿no? Tanto en la 12 como en la 13, lo que ocurre primero es el esquemita de arriba, ¿no? Primero balance de Ekman. Después del balance de Ekman se establece ese gradiente de presión, y entonces frente al gradiente de presión es donde aparece la geostrofía. A ver, denme un segundo, espera. Accidentado todo. Bueno, seguimos. Entonces, a ver el chat. Más baja en el centro, a veces se corta. Ok. ¿Estamos todos bien? Tenemos un ratito más. Bien, entonces, esas son esas dos diapositivas que en realidad lo que hacen es un poquito, voy a subir, esto mismo que tenemos en la diapositiva 10, el hecho de pensar en que el transporte de Ekman genera un gradiente de presión y aparece una fuerza, una velocidad geostrófica, no ocurre solamente frente a las costas o cerca de las costas, sino que también ocurre en océano abierto. Y la forma en la que ocurre es, y así, está hecho solamente para el Pacífico Sur, pero esto pasa en todas las cuencas, en todos los océanos. Entonces, es así como se generan estas componentes que son geostróficas y ageostróficas, y aparecen juntas en realidad, porque las separamos para poder entender, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, cuando uno hace un análisis como un poco simplificado de esto, como si fuese cualquiera de los, lo voy a poner un poquito más grande, cualquiera de los océanos, cualquiera de las cuencas, ¿qué tenemos? Tenemos los estes, los alisios y los oestes, ¿no? Acá, en el deriva del viento del oeste, el hemisferio sur está aquí abajo, en este gráfico que les estoy mostrando ahora, donde dice deriva del viento oeste es la corriente circumpolar, ¿sí? Deriva del viento oeste es la corriente circumpolar. O sea que aquí abajo está la Antártida, digamos, al bajo del esquema de la diapositiva 14.
Un poco más arriba está la región de los giros, donde en la atmósfera están los anticiclones. Nosotros a la componente oceánica del anticiclón le llamamos giro, giro subtropical. Los grandes giros oceánicos sería lo que está asociado a los anticiclones semipermanentes de los meteorólogos. Luego tenemos, en donde la atmósfera tiene los vientos alisios, tenemos lo que es la corriente ecuatorial. Hay todo un sistema de corriente ecuatorial y hay corrientes ecuatoriales y contracorrientes ecuatoriales. Es todo un sistema en el Ecuador. En el medio, donde está la contracorriente ecuatorial, está la región de las calmas. O sea que lo que tengo a la izquierda, bueno, las flechitas obviamente indican el viento, pero tengo los nombres que en la atmósfera, que en meteorología se les da, ¿no? Entonces tenemos los ciclones, la faja donde aparecen los ciclones, los vientos del oeste, los anticiclones semipermanentes, los alisios, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, otra vez los anticiclones, y los vientos del oeste. Y asociada la parte oceánica. Entonces lo que está en el cuadro, en el rectángulo negro, es el océano. ¿Qué es lo que veo en el océano? En las zonas donde están los anticiclones tenemos los giros, los grandes giros, que son en latitudes subtropicales. Después tenemos todo lo que es la circulación ecuatorial. Después, en el hemisferio norte vuelvo a tener el otro giro, subtropical. Después tengo otra vez la deriva del viento este. Y en la parte polar, en la región donde están los ciclones, que en el hemisferio sur también hay, no sé por qué no está, tenemos lo que es la corriente polar y el giro subpolar. O sea que hay básicamente 2 giros en cada hemisferio, ¿sí? Acá falta el otro. 2 giros en cada hemisferio, un giro subtropical y un giro subpolar. ¿Se entiende? Asociado a estos vientos. Fíjense, ¿cómo son los giros? Vamos al de lo que sería el hemisferio sur. Fíjense cómo es el giro subtropical. Es en sentido antihorario. ¿Cómo es el giro? ¿Ven que las flechas son en sentido antihorario? Igual que como habíamos dicho en el mapa inicial de los anticiclones. ¿Qué tenemos? Del lado, esto es la cuenca oceánica, o sea que del lado occidental de la cuenca, del lado oeste de la cuenca, tenemos en el hemisferio sur una corriente que va hacia el sur. Y en el lado oriental de la cuenca, una corriente que va hacia el norte. O sea que hay un giro completo. Tiene una parte que es más como el centro, digamos, y después se van separando las flechas. Después vamos a ver con más detalle. Ese mismo giro subtropical en el hemisferio norte gira para el otro lado. Justamente porque el desvío que produce la fuerza de Coriolis es hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. ¿No? Por cómo es la forma de la Tierra. Y entonces, bastante simétrico, ocurre lo mismo. Y en la región del giro subpolar vuelve a ser, en este caso no está el del hemisferio sur, vuelve a cambiar de sentido, ¿sí? Y es en sentido antihorario. Cosa que en el hemisferio sur es al revés. Si el giro subtropical es antihorario, entonces el giro polar es horario. Acá vamos a ver, este es un esquema, no es exactamente la realidad, ¿no? Vientos corrientes. Son esquemas y que vamos a ver que son lo que luego, no tenemos tiempo para entrar con esto. Esto vamos a entrar la próxima clase porque es un poco más complicado. Vamos a ver a 3 personas importantes para la oceanografía. Uno es Sverdrup, otro es, ahora se los muestro esto, otro es Stommel, a ver dónde está, Sverdrup. Bueno, Reid, voy siguiendo las diapositivas. Stommel,
hace otro aporte a lo que hicieron Sverdrup y Reid, generaron un inicio con modelado, sacaron ciertas conclusiones, después Stommel hizo otro aporte más, un poquito más tarde, todo más o menos en la misma época. Fueron considerando en sus modelos distintas condiciones, ¿no? Y entonces fueron sacando resultados, pero como uno encima del otro. Básicamente, a ver si sigo, después falta Munk, a ver dónde está Munk. Esperen, ¿eh? Y acá está Munk, un capo, otro capo, que murió hace muy poquito, un viejito increíble, llegó a 100 años, a los 100 años. Ahora era un viejito increíble, ¿no? Era un churro cuando era joven. Vivieron en la época de la Segunda Guerra Mundial. Munk le agrega algo más al modelado y saca otra cosa. Entonces, otros resultados. Lo que vamos a ver la próxima clase es un poco cómo cierra esto de la circulación oceánica a partir de los resultados de Sverdrup, de quien, ¿se acuerdan que estábamos diciendo, los transportes se miden en las unidades de Sverdrup, son 10 a la sexta millones de metros cúbicos por segundo, perdón, 10 a la sexta metros cúbicos por segundo. Esa unidad Sverdrup viene en honor a Sverdrup, ¿no? Sverdrup, Stommel y Munk produjeron estos resultados con los cuales, a partir de modelos, se pudo explicar cómo es la circulación en el océano. Y vamos a terminar en la clase que viene el jueves, entonces, hablando sobre las características de las corrientes y de los giros, y vamos a ver un poquito en el libro de Talley, están todos estos grafiquitos, pero fíjense, les voy a mostrar y terminamos con este. Es un esquema, ¿eh? No quiere decir que sean exactamente así, o sea, son así, pero son mucho más complicadas que esto. Esto es un esquema. Mucho más complicadas en el sentido de que esto grafica, digamos, en rojo las corrientes que llevan aguas cálidas, son corrientes que transportan, que advectan agua cálida de regiones ecuatoriales hacia regiones de latitudes bajas a latitudes altas, tanto en un hemisferio como el otro, y las azules son las corrientes frías, que advectan o que transportan aguas frías de regiones polares hacia regiones ecuatoriales. Entonces, un poco lo que ocurre es esto, ¿no? Que lo que tenemos que ver es que, claro, las diferencias en el hemisferio sur más notorias son porque está la corriente circumpolar, porque no tengo nada ahí, no hay ningún continente que pare a esa corriente, por eso se llama la deriva de los vientos del oeste, sería la corriente circumpolar, y cambian un poco porque, por ejemplo, en el Pacífico tengo el giro de Alaska, o en el Atlántico tengo la presencia de Groenlandia y de la corriente del Labrador, ¿no? Y del acceso al Ártico por el Atlántico. Ese tipo de cambios hacen que no sea tan fácil hacer un esquema que sirva para cualquier cuenca. Entonces hay que mirar qué pasa en el Atlántico, qué pasa en el Pacífico, qué pasa en el Índico. Por otro lado, el Índico es muy diferente al Atlántico y al Pacífico, pero básicamente si uno mira el Atlántico y el Pacífico, hay dos giros subtropicales, más extensos o menos extensos, pero están ahí, con una corriente que va desde regiones, digamos, de bajas latitudes o subtropicales, ¿no?, hacia el sur, como la corriente de Brasil, transportando agua cálida, sería la corriente del Golfo, su hermana, digamos, del hemisferio norte, o la corriente del este de Australia, su hermana del Pacífico Sur, o la de Kuroshio, su hermana la del Pacífico Norte. ¿Se entiende? Agulhas es otra, la corriente de agujas es otra similar a Brasil. Y entonces vamos a tratar de entender esto. Lo que quiero decirles es que ese esquema que estábamos viendo, no es que no haya un anticiclón, o no es que no haya bajas presiones en el hemisferio sur, hay un poquito ahí una cuestión de hacer algo que es esquemático y que sirva para todos los océanos, entonces después tenemos que analizar cada océano por separado. Pero básicamente el Pacífico fue el que sirvió para hacer todos
el Pacífico y el Atlántico son los que sirvieron para hacer las corridas y los modelos. El que quiera leer esto, todo esto está en todos los links que están subidos a la página, al campus de la facultad de la materia. Están los links del profesor Barreiro de Uruguay, están los links está en el libro de Talley, está en el libro, el que no quiere leer en inglés, está el libro de los españoles, que está en castellano. O sea, pónganse a leer, ¿sí? Así para el jueves tienen esto como más aprendido. Espero que lo de las direcciones de las corrientes geostróficas lo hayan entendido bien, porque eso es importante para que se vayan acostumbrando al manejo de para dónde va la corriente, si el viento sopla para acá, para dónde va la corriente, o si hablamos de Ekman, o si hablamos de balance geostrófico, balance inercial, no aparece mucho en las prácticas, balance geostrófico y de Ekman sí. Entonces ustedes ya se paran ahí sabiendo todos estos conceptos, ¿sí? ¿Les parece? Voy a dejar, si está todo bien, no tengo nadie que me diga nada por el chat. ¿Está todo bien? Disculpen, voy a parar de grabar.